Saludos, estimados participantes de la Cátedra de Civil 4. Por esta vía, la profesora o facilitadora Angélica Castellano, la cual va a dar una retroalimentación con referencia a los contratos como tal. Eh, Sabemos que los contratos en Venezuela está articulado en nuestro Código Civil venezolano en el artículo 1133 y siguientes, en lo que es en materia de las obligaciones, y de ahí deriva lo que es, en términos generales, un contrato, un acuerdo privado, oral y escrito, entre partes que se obligan sobre materia o cosa determinada y a cuyo cumplimiento puede ser exigido. Es un acuerdo de voluntades que genera derechos y obligaciones para las partes, obviamente, ¿no? Sabemos que las partes son las que tienen esa potestad. Por ello se señala que habrá contrato cuando varias partes se ponen de acuerdo sobre una manifestación de voluntad. Obviamente, esa manifestación de voluntad estará destinada a ese cumplimiento. ¿Por qué? Porque son exigibles. También Eh, el contrato es definido, como lo dije con antelación, en nuestro Código Civil venezolano, en el artículo 1133, el cual expresa que es una convención entre dos o más personas para constituir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. Eh, También tiene una clasificación, es bastante importante, donde expresa que los contratos unilaterales y bilaterales eh, tienen unas características diferentes una de la otra. El contrato unilateral es un contrato donde se acuerda o hay acuerdos de voluntad que engendran a solo obligaciones para una de las partes. En cambio, el contrato es bilateral de dos o más personas, cuando ese acuerdo de voluntades que da nacimiento a obligaciones para ambas partes. En este caso podemos colocar un ejemplo como lo que es un contrato de compraventa de vehículos, donde está el comprador y está el vendedor. ¿Sí? Es un acuerdo de ambas partes. También dentro de los contratos hay una clasificación, eh, la cual expresa que son onerosos o gratuitos. El contrato oneroso es aquel que en el que existen beneficios y gravámenes recíprocos. En este hay un sacrificio equivalente que realizan las partes, por ejemplo, la compraventa, porque el vendedor recibe el provecho del precio y a la vez entrega la cosa. Y viceversa, el comprador recibe el provecho de recibir la cosa y el gravamen de pagar. También existe el contrato gratuito, el cual solo tiene por objeto la utilidad de una de las partes, sufriendo la otra el gravamen. Es gratuito, por lo tanto, aquel contrato en el que el provecho es para una sola, como por ejemplo tenemos el contrato de comodato. Es un contrato a título gratuito, obviamente. ¿Por qué? Porque el comodato solamente es para el uso de una persona de la cosa. Eh, También tenemos el contrato conmutativo, el cual es aquel contrato
eh, donde las prestaciones que se deben de las partes en ciertas desde un momento que se celebre el acto jurídico, por ejemplo, el contrato de compraventa de una casa, ¿sí? Tiene que ser cierto desde el momento que se celebra ese acto. Contratos aleatorios también. Los contratos aleatorios son aquellos que surgen cuando la prestación depende de un acontecimiento futuro e incierto. Y al momento de contratar, no se saben las ganancias o pérdidas hasta el momento que se realiza este acontecimiento futuro. Tenemos un ejemplo muy de día a día, que son los contratos de compraventa de cosechas llamadas La Esperanza, apuestas también, juegos, etcétera. Estamos dependiendo de un caso de que el momento, de que el acontecimiento futuro nos dé ese fruto. Tenemos también los contratos principales y accesorios, el cual el contrato principal es aquel que existe por sí mismo, pues. En tanto que los accesorios son los que dependen de un contrato principal. Los accesorios siguen la suerte del principal, porque la nulidad o la existencia de los primeros origina a su vez la nulidad o la inexistencia del accesorio. También eh, los contratos accesorios también son los llamados de garantía, porque generalmente constituyen para garantizar el cumplimiento de una obligación que se reputa principal y de esta forma da garantía, ¿sí? O sea, puede ser también personal, como la fianza, en que una persona se obliga a pagar por el deudor y si éste no lo hace, eh, bueno, obviamente habrá el procedimiento para que lo haga el que se comprometió en esa fianza. O también puede haber otro tipo de situaciones que se presentan. ¿Para qué? Para que se pague esa deuda, por decirlo de alguna manera. Está también, como la hipoteca, también es otro tipo de garantía, el de prenda, en el que se constituye un derecho real sobre un bien enajenable para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. Contratos instantáneos y de tracto sucesivo. El contrato instantáneo son aquellos que se cumplen en el mismo momento en que se celebran, es decir, su cumplimiento se lleva a cabo en un solo acto, ¿ok? Y los contratos de tracto sucesivo es aquel que en el cumplimiento de las prestaciones se realiza en un periodo determinado y que por deseo de las partes se puede extender para satisfacer sus necesidades primordiales y estos términos pueden ser ejecución continua, que es la ejecución única pero sin interrupciones, ejecución periódica. Esta ejecución periódica, varias prestaciones que se ejecutan en fechas establecidas y la ejecución intermitente que se da cuando lo solicita la otra parte, ¿no? Y el contrato consensual y el real. Terminemos que en el contrato consensual, por regla general, el consentimiento de las partes basta para formar el contrato. Las obligaciones nacen tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo en esa conciliación, en esa voluntad de querer hacer las cosas. Sabemos que la oferta existe, pero se perfecciona la venta cuando yo quiero hacerlo, ¿sí? Mi voluntad es querer hacerla. Eh,
La obligación nace tan pronto como las partes se han puesto de acuerdo. El consentimiento de la parte puede manifestarse de cualquier forma. No obstante, es necesario que la voluntad de contratar revista una forma particular que permita por medio de ella conocer su existencia. No es la simple coexistencia de dos voluntades lo que constituye el contrato. Es necesario que éstas se manifiesten al exterior, que sean cambiadas. Por ejemplo, el mutuo, el comodato y el depósito. El contrato real queda concluido desde el momento en que una de las partes haya hecho a la otra la tradición o entrega de la cosa sobre la que versa el contrato. Este, también tenemos el contrato real, el contrato formal, que es el solemne o no solemne y no formal. Tenemos el contrato formal o solemne, que es aquel que la ley ordena que el consentimiento se manifieste por determinado medio para que el contrato sea válido. En la legislación se acepta que un sistema eclético mixto respecto a las formalidades, porque en principio se considera que el contrato es consensual y solo cuando el legislador imponga determinada formalidad debe cumplirse con ella, porque de lo contrario el acto estaría afectado de nulidad. Contrato no formal es aquel que no cumple con todos los requerimientos de ley. Y el contrato privado o público, que es el contrato privado el realizado por personas intervinientes en un contrato o con sin persona que lo suscribe o sus causavientes. También está el contrato público, que es aquel que está realizado eh, autorizados por los funcionarios o empleados públicos, siempre dentro del ámbito de las competencias, ¿no? Tiene una mejor condición probatoria, ya que los documentos notariados no son los que tienen una mayor importancia. ¿Por qué? Porque el funcionario da fe de que lo que se realizó en ese contrato está bien, está encaminado dentro de la moral y las buenas costumbres. Tenemos también unos tipos de contratos, ¿no? Tenemos los preliminares, tenemos la promesa, los traslativos de dominio y la compraventa. También tenemos lo que es la permuta, la donación, tenemos el mutuo, traslativos de uso y goce, arrendamientos, subarrendamientos, comodatos, depósito, mandato. eh, quienes persiguen un fin común, la asociación civil, la sociedad civil, a parcería de ganado, a parcería agrícola o rural, quienes dan de garantía o accesorio la fianza, la prenda, la hipoteca. ¿Cuáles contratos serían aleatorios? La renta vitalicia, el juego y la apuesta y la compra de la esperanza. Es importante que también nosotros tengamos nuestro Código Civil a la mano para ir leyendo los artículos que ofrece todos estos objetivos que nosotros estamos aquí nombrando, ¿no? La idea de la retroalimentación también es el compartir conocimientos, la lectura para poder comprender la retroalimentación que estamos dando hoy con referencia a los contratos. Tenemos también unas características con referencia al contrato, porque es una convención. El contrato específicamente es una convención, puesto que involucra el concurso de voluntades de dos o más personas conjugadas para la realización de un determinado efecto jurídico que puede constituir en la creación y la regulación, transmisión, modificación o extinción del vínculo jurídico.
así como lo expresa nuestro 1133 del Código Civil venezolano. Por eso es que es tan importante la lectura dentro de esta retroalimentación. También, ¿qué más puede hacer el contrato aparte de todas estas situaciones o características que estamos aquí dilucidando? El contrato regula vínculos jurídicos patrimoniales. El contrato regula relaciones o vínculos jurídicos de carácter patrimonial, susceptibles de ser valorados desde un punto de vista económico. Produce efectos obligatorios, ¿sí? El contrato produce efectos obligatorios para todas las partes, siendo el contrato el resultado de la libre manifestación de voluntad de las partes. Eh, ¿Qué es lo que impera en el derecho moderno? El principio consensualista. Es obvio que de ser obligatorio el cumplimiento de las partes, quienes así lo han querido y consentimiento en limitar sus respectivas voluntades. ¿Ok? Es importante saber que realizar un contrato, ya nosotros nos estamos obligando a respetar las cláusulas del mismo y realizarlo tal cual como lo expresa el contrato. Tenemos que respetarlo. Hay un contrato, por ejemplo, de compraventa de vehículos, vamos a decirlo de esta manera. Esta venta definitiva por el Código Civil venezolano en su artículo 1474 es un contrato por el cual el vendedor se obliga a transferir la propiedad de una cosa y el comprador a pagar el precio. ¿Sí? Ahí estamos obligados los dos, tanto el vendedor como el comprador. Porque si yo pago, tienen que entregarme el vehículo, ¿cierto? Entonces hay que estar bien pendiente con lo que es la voluntad y la obligación contractual. Aquí les voy a leer un contrato para que lo tengan más o menos, yo lo escribí aquí para ustedes, para que ustedes lo tengan y más o menos tengan la idea, ¿no? Entonces expresa lo siguiente. Yo, Jesús David Díaz Pérez, mayor de edad, de este domicilio de nacionalidad venezolana, soltero, titular de la cédula tal, por medio del presente documento declaro que doy en venta pura y simple, perfecta e irrevocable al señor Pedro Pérez, mayor de edad, de este domicilio de nacionalidad venezolana, soltero, cédula tal, un vehículo cuyas características son las siguientes: marca Toyota, por ejemplo, modelo Camry, año 2000, color plata, clase automóvil, tipo sedán, uso particular, serial de la carrocería tal, serial del motor tal, matriculado bajo el número de placas tal, el cual me pertenece según certificado de registro número tal, emitido por el Instituto Nacional de Tránsito Terrestre y Ministerio de Poder Popular para la Infraestructura, el 20 de marzo del 2007. El precio de esta venta es por la cantidad de 200 bolívares. Esto es un, un ejemplo solamente, ¿no? Los cuales declaro recibir en este acto de la mano del comprador en moneda en curso legal a mi entera y cabal satisfacción mediante este otorgamiento transmitido al comprador. O sea que en el otorgamiento él transmite al comprador la propiedad y el dominio y la posesión del vehículo. Quedó ahí en venta y me comprometo al saneamiento de ley respectiva. Y yo, Pedro Pérez, o el comprador, antes plenamente identificado, a mi vez declaro que acepto la venta que se me hace en los términos expuestos en este documento y en la ciudad de Puerto Ordaz, por ejemplo, en la fecha de su presentación. Tenemos también
unos hechos de índole civil que afectan en Venezuela algunas situaciones de compraventa, ¿no? Eh, es necesario que sea el propietario quien realice la venta, ¿sí? O en su defecto, un apoderado judicial, plenamente autorizado para ello. De lo contrario, la venta podría ser anulable. Si el vendedor es casado, debe contar con la autorización de su cónyuge, quien debe firmar también el documento en señal de aprobación. Si la compraventa se efectúa sin contrato notariado o por el contrario con un contrato entre partes y el nuevo comprador ocasiona daño en propiedad ajena o daños a personas con el vehículo, esto podría traer consecuencias legales y para el vendedor, ya que no hizo el traspaso legal del bien. En nuestro país es un requerimiento obligatorio contar con la póliza de RCB, responsabilidad civil del vehículo, la cual ampara al tercero afectado en caso de que el propietario o conductor del vehículo dañe una propiedad y ocasione lesiones a otras personas. En resumen, podríamos decir que los contratos son importante en el momento de la realización de una negociación, ¿no? Es un instrumento bastante eh, eficiente con relación a lo que es esa negociación jurídica, pero tenemos que tener en cuenta que tiene que estar en el orden de la moral, las buenas costumbres y que las cláusulas sean ejecutables. ¿Ok? Que se puedan ejecutar. No podemos colocar cláusulas leoninas donde es imposible hacer algún tipo de cláusula para que la otra parte pueda generarla, ¿no? O pueda hacerla. Entonces, lo importante es leer el Código Civil venezolano para qué, para nosotros tener la idea de cómo nosotros tenemos que realizar nuestros contratos, nuestra cláusula y cómo se desglosa el contrato para nosotros poder eh, llevarlo pues a la legalización notarial y sea un contrato bien realizado, formal, legal y con unas cláusulas que las dos partes se van a sentir cómodas al realizar su negociación. Entonces, bueno, espero que sea de eh, agrado esta, esta retroalimentación y bueno, me despido con mucho aprecio. Estamos en contacto. Hasta luego.